Vamos pues a otra información sorprendente. Y esto, bueno, fuera de la broma. Vamos a ver primero esta imágenes, ¿no? De lo que está pasando en Ecuador. Porque bajo sus mismas leyes, allá pueden convocar y disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. O sea, básicamente él se quita como presidente y quita todo el Congreso y que digan, a ver, vamos a hacer otra vez todo nuevo porque no es sostenible gobernar de esta manera. No estamos atorados, no estamos avanzando. Vamos a hacer, pues, elecciones y a ver qué decide el pueblo, ¿no? Entonces, ahí está. Este es el momento en que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Insisto, esto es un tema bajo sus leyes válido, o sea, bajo sus leyes esto se puede hacer, ¿verdad? Hay países que lo pueden hacer, hay países que no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, aquí está, sale el ejército, inmediatamente los altos mandos militares de Ecuador respaldan la decisión del presidente Lasso Guillermo y bueno, pues se disuelve la Asamblea Nacional y se piden elecciones inmediatamente para que se elija, ¿no? Y bueno, ya están ahí los militares, pues entrando al Congreso a consumar esta situación que está sucediendo. Claro que habrá acusaciones, seguramente le dirán de todo, que si dictador, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues él está también dentro del que queda fuera, ¿no? Digamos. Entonces llama la atención, como quiera, estas formas, pues no las conocemos acá en México, ¿no? Aquí no funcionan así, pero vamos a ver qué dice. Se le llama muerte cruzada a esto que estamos comentando, o así es como le han llamado. Disuelve el parlamento y convoca elección, ¿no? Entonces digo, de dictador, pues no, porque pues van directamente a elecciones. Y también a que tengan un congreso. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha invocado la conocida muerte cruzada, que es una fórmula que está bajo la Constitución de Ecuador, que implica la disolución de la Asamblea Nacional y tiene que ir con la convocatoria de las elecciones legislativas como presidenciales, porque dice hay una crisis política, hay pues una serie de situaciones, incluso hay un posible juicio político contra él, o sea, hay muchas cosas. Entonces pues entran a eso y pues que la gente opine, ¿no? Que la gente vote. Menos de 24 horas después del arranque del juicio político, que en efecto lo tiene problemado a él, ha firmado el decreto del que ya había amenazado previamente que iba a suceder, ¿no? Así que se disuelve por ahora y pues habrá ahora que entrar a las urnas y votar si estás o se apoya a este gobernante o a otros, ¿verdad? Entonces ahorita está el modelo político por todos lados allá en Ecuador, ¿no? Muy interesante lo que está sucediendo. Aquí pues iremos comentando cuáles podrían ser los desenlaces. Estados Unidos está preparando un movimiento muy duro, que pudiera pues afectar a el tema del crimen organizado en México. Y es que esto creo que no lo habíamos visto, ¿no? Estados Unidos avala una iniciativa para considerar el fentanilo como un arma química. Definitivamente esto le ha causado un problema a Estados Unidos durísimo, una epidemia, dicen en Estados Unidos, y ha pegado tremendo. Mucha gente muere por esto y es una situación que quieren arreglar ya. Y que parte del problema ellos ven en México, que espero yo que también entiendan que gran parte del problema también lo tienen allá. Pero en un esfuerzo, dice, de bloquear el tráfico de narcóticos en Estados Unidos y presionar a México para que se refuerce su estrategia en contra de los carteles del narcotráfico, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha respaldado una propuesta para denominar el fentanilo como un arma química dentro de ese país. Durante la audiencia, el presidente del comité, Michael McCall, resaltó la importancia de la iniciativa, pues dice, nos enfrentamos a una epidemia de drogas como nunca habíamos visto. El fentanilo está siendo traficado a través de nuestras fronteras sur desde México. Tanto el Partido Demócrata como republicanos votaron a favor de la forma casi unánime. Demócratas y republicanos votaron a favor. Solamente por ahí hubo algunos legisladores demócratas que votaron en contra, pero pues bueno,
argumentan que podría resultar contraproducente a largo plazo esta propuesta. No explicaron por qué, pero la iniciativa tiene aún todavía un largo camino por recorrer. Pasa ahora al Pleno de la Cámara Baja y el caso de ser avalada tendría que pasar al Senado para que se considere esto más adelante. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para México si esto se considera un arma química? O sea, porque entonces estás diciendo, ok, bien, me están lanzando un arma química que viene desde México. O sea, esa consideración me parece, pues, muy tremenda, ¿no? Muy tremenda. Entonces, pues, las consecuencias podrían ser muy duras para el país. Así que muy atentos con esta decisión. Todavía no está 100% aprobada. Pasó el primer camino, que es el de la Cámara Baja. Va a los senados y luego después veremos si esto pasa, si esto lo aprueban. Bueno, vamos a otro asunto. El presidente de Turquía, de Pakistán, ¿no? El famoso Imran Khan ha hecho una denuncia porque otra vez dice que lo están intentando arrestar. Ya ven todo el caos que se generó en Pakistán por el haber detenido al ex primer ministro. Mucha gente lo quiere allá. Entonces, caos. Y ahora, pues dice que otra vez lo intentaron arrestar. Probablemente, dice, este sea mi último tweet antes de mi próximo arresto. La policía ha rodeado mi casa. Ha manifestado el expresidente pakistaní en su perfil oficial en la red social Twitter, donde además ha compartido un discurso grabado en el que advierte que el país va en camino a la destrucción. O sea que él ya está durísimo contra el gobierno actual de Pakistán. Están a punto de darse elecciones, entonces como que lo querían detener, querían que no influyera en el país, o sea que él como oposición no influyera, y pues al parecer esto no va a ser posible, ¿no? Vamos a otro asunto. Bueno, Ucrania y Turquía han confirmado una nueva prórroga para el acuerdo para la exportación de granos ucranianos. El presidente Erdogan ha confirmado el día de hoy que junto con las autoridades de Rusia y Ucrania se han alcanzado un nuevo acuerdo para otros 2 meses con el pacto de exportación de granos de Ucrania y fertilizantes rusos por aguas del Mar Negro. Esto es una buena noticia para la alimentación mundial, sobre todo para África, porque quiere decir que al menos los próximos meses van a tener surtido y que Brasil, por ejemplo, va a recibir el fertilizante ruso que tanto necesita para producir alimentos. Esto es una buena noticia importante. A pesar del conflicto, llegan a este acuerdo y lo extienden. Hay una prórroga importante, ¿no? Otro asunto interesante, Taiwán, pues asegura es de vital importancia para Europa, y lo dice la ex primer ministro Liz Truss, que fue, por cierto, a Taiwán. O sea, fue a Taiwán, visitó a los políticos taiwaneses. Eso ya debe haber molestado muchísimo a China, porque digo, es una ex primer ministro, o sea, es un político del más alto nivel. La ex primer ministra del Reino Unido y diputada, por cierto, conservadora, ha declarado que Taiwán es de gran importancia para Europa y calificó de irresponsable que las naciones europeas se laven las manos, aduciendo que Taiwán está muy lejos. Truss pronunció un discurso en un evento organizado y retransmitido por el laboratorio de ideas taiwanesas Prospect Foundation, un tema pues que me llama la atención, no sé si es pues bueno, es curioso, ¿no? Dice, Londres se ha desmarcado del viaje de la ex primer ministra a Taiwán. O sea, como el Reino Unido dijo, esta no es mi política, esta es ella sola viajando allá, ¿no? Como diciendo, no es parte de nuestra... Fíjense, o sea, el Reino Unido pintando su línea con lo que está haciendo Liz Truss. O sea, que también eso llama la atención, ¿no? O sea, como no queriéndose meter con problemas con China, ¿no? Bueno, rápidamente les comento algunos puntos antes de irnos a los comentarios. La ONU afirma que se necesitan más de 3,000 millones de dólares para ayuda humanitaria tras los enfrentamientos en Sudán. Se requiere pues una cantidad importante de dinero. Hay nada más en esa zona 1.1 millones de personas refugiadas en la capital de Sudán. Esto tras estas conflictos, ¿no? Dice el día de hoy que se necesitan 3,000 millones de dólares para ayuda humanitaria y asistencia a los refugiados por el conflicto de Sudán, y se estima que 1 millón de personas van o están a punto de huir
de ese país, ¿verdad? No, y hay 25 millones de personas que están con ayuda, necesitan ayuda humanitaria, 25 millones, y 1.1 son los que van a salir de Sudán a otras partes del mundo. Pues bueno, ahí viene una oleada de sudaneses que pues están huyendo de este conflicto. ¿Se acuerdan de esta situación en Canadá, de estos incendios que se están dando en los últimos días allá para el noroeste de Canadá? Bueno, pues está alertando esa zona por mala calidad de aire. Esto pues es por la ola de incendios que han tenido y déjenme les digo que pues qué se sabe, ¿no? ¿Qué se sabe al respecto? Se ha intensificado de como veíamos nosotros los incendios, ¿se acuerdan? Pues vean ustedes, se han extendido, ya están en Alberta, ya están en Columbia Británica al norte y en Saskatchewan, ¿no? O sea, son ya tres zonas muy grandes con incendios impresionantemente fuera de control que pues son tan grandes que no hay manera ahorita, ¿no? Dice, la ciudad de Calgary en el oeste de Canadá ha emitido una alerta advirtiendo a los residentes por la mala calidad de aire y la reducción de la visibilidad debido a que el clima seco y la misma ceniza y los vientos de los incendios se han estado propagando por toda esa ciudad. 90 incendios forestales siguen activos en la provincia de Alberta, pero de estos 23 están fuera de control y estos han extendido también hacia la Columbia Británica, donde hay unos 60 incendios activos del otro lado en Columbia Británica y otros que están hasta hacia Saskatchewan, que de esos yo todavía no tengo el número, pero pues aquí en el mapa claramente se ven bastantes. El ejército de Canadá y los bomberos en todo Canadá y Estados Unidos también están ayudando a combatir los incendios. Pues sí, es un tema tremendo, un tema también un poco atípico, porque pues no suele ser la época, ¿no?, de incendios, aunque ya dicen que casi ya no hay época de incendios, que es más bien pues se extiende, ¿no?, buena parte del año. Ahí está cómo se ve el color del ambiente como amarilloso, rojizo, una cosa así. Esto por la misma ceniza que básicamente cubre estas poblaciones, ¿no? Esto es en Calgary, en Alberta, como les digo. Así están las cosas por allá. Buenísimo, pues recordarles que estamos en Telegram, ¿no? Ahí estamos siempre atentos a sus comentarios. Vamos a ir leyendo algunos de los que nos han estado enviando. Muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ve, que nos apoya con super chat o con un gracias, con un ¿cómo se llama? Una membresía de canal. Eso también ayuda muchísimo. Muchas gracias por eso. Vamos entonces a la conversación para los que están en transmisión y para los que no, pues vayan dejando su comentario.